La danza moderna, que se inició como una reacción contra el ballet clásico, se define quizás con más facilidad por lo que no es que por lo que es. Evolucionó dejando muy atrás las aficiones a una danza sagrada y dando espacio al movimiento del cuerpo por el mero placer al que éste conlleva. Sin embargo, existen algunos rasgos comunes a todas las piezas de danza moderna, enormemente variadas creadas durante el siglo XX. En la danza moderna, la tendencia general es que un mismo artista actúe como coreógrafo y como bailarín, y frecuentemente también como escenógrafo, iluminador y diseñador de vestuario. A diferencia de los coreógrafos de ballet que cuentan con un lenguaje de pasos codificados, los bailarines modernos crean su propio lenguaje, y así, casi siempre consideran una práctica necesaria el coreografiar y bailar. Se puede aprender por simple observación o incluso tomar clases básicas, donde el principal maestro serás tú. Como un lenguaje de danza, implica elementos como la postura y el uso del peso del cuerpo y la índole de los movimientos, ya sean sinuosos, angulosos, etc., así como los movimientos específicos de la cabeza, el torso, las manos, los brazos, las piernas y los pies. La mayoría de los creadores de la danza moderna consideran esencial examinar su movimiento y desarrollar teorías sobre sus orígenes. Dentro de su estilo suelen hacer referencia a la dinámica física que rige los movimientos de la danza, como el papel que desempeña la ley de gravedad, la respiración o la columna. Las teorías pueden referirse a tradiciones étnicas, entre otras. Los bailarines modernos normalmente mantienen una orientación multidimensional en el espacio escénico. Sus acciones utilizan todas las dimensiones del espacio. A menudo se colocan de lado o de espaldas al público. No siempre se mantienen erguidos y ejecutan algunos movimientos tendidos en el suelo o sentados. El contexto que abraza a la danza moderna no está delimitado. No existe un lugar donde se deba o no se deba practicar. El vestuario que se utiliza es producto de la imaginación del coreógrafo o de los bailarines mismos. No hay límites. La época moderna impone la danza como movimiento de comodidad y propone los vestuarios ligeros, pero no deja de lado la alta costura y los diseños que se amarran al título que se danza. Otra de las peculiaridades de la danza moderna es la relación del movimiento con la música. Este paralelismo puede encontrarse en la danza moderna, pero no siempre es así. Puede ser que la danza sea creada primero y después la música, subrayando los impulsos del movimiento, o incluso el clímax del movimiento puede ir en sentido inverso al ritmo de la música. Incluso puede no existir música y que lo único que se oiga sean los sonidos de los movimientos del bailarín en una atmósfera de silencio. Podemos dividir la historia de la danza moderna en tres periodos. El primero, iniciado alrededor de 1900, el segundo, en 1930 y el tercero, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Pero a decir verdad, la historia de la nueva danza en México inicia en los años 20, con la preocupación de la identidad nacional. ¿Quiénes somos y cuáles son nuestras características? De la danza moderna mexicana puede decirse que fue un producto consecuente con la renovación operada en el ambiente cultural del país. Entre 1930 y 1940 se inició en México la aplicación de un nuevo concepto de la danza. Fundamentalmente se aspiraba a hacer de ella una expresión más afín a la tradición del país, extraordinariamente rica en este arte cultivado por los indígenas desde los más remotos tiempos precolombinos. El 5 de mayo de 1924, Vasconcelos inauguró el Estadio Nacional con la presentación de 500 parejas bailando el jarabe tapatío, prototipo de la danza mexicana que se llevó a nivel de categoría de danza nacional. En estos intentos nacionalistas, solo se presentaba lo folclórico como espectáculo pintoresco, sin llegar a expresar la identidad nacional y mucho menos a constituir el ballet mexicano, que los intelectuales y los artistas de todas las ramas reclamaban para el país. Todavía no se conformaba el campo dancístico, ni se había asimilado un capital que le diera autonomía y especificidad. No había bailarines, maestros ni coreógrafos que tuvieran esa capacidad. En esos momentos existían algunos artistas de la danza que trabajaban aisladamente y sin alcanzar un nivel profesional, pero haciendo una labor muy importante a pesar de las condiciones adversas. El lapso de 1939 a 1940 resultó un periodo clave para la danza mexicana, no solo porque estalló abiertamente la Segunda Guerra Mundial y parte considerable de la actividad artística concentró sus objetivos en el continente americano, sino también porque se encontraban maduras las condiciones para el surgimiento de una danza moderna auténticamente mexicana, una danza en la cual se incorporarían los elementos técnicos que ya se habían desarrollado en otros países. Los temas de la nueva danza fueron producto de la realidad social que se vivía.
A finales de la década de los 30, se conjuntaron diversas circunstancias que impulsaron el surgimiento de esta nueva danza. 1. La ebullición del campo cultural, donde predominaba la tendencia nacionalista radicalizada y estimulada por el cardenismo. 2. La profesionalización y formalización de la danza académica, que se desarrolló y logró las condiciones técnicas para contar con bailarines formados dentro de la Escuela Nacional de Danza y otros artistas independientes. 3. La creación de obras dancísticas de marcada tendencia nacionalista y otras que retomaban los temas mexicanos, prehispánicos y folclóricos. 4. El impulso concreto que recibía la danza por parte de notables artistas e intelectuales mexicanos con influencia en campos culturales y políticos. Ellos apoyaban una danza con el lenguaje propio y técnicas modernas que hablara de la vida contemporánea del país. 5. La formación de un público asiduo a la danza, que todavía reducido en su número, se mostraba entusiasmado al respecto y a la creación de una danza nacional, lo que era motivo de discusiones y polémicas públicas. 6. La llegada a México de dos artistas norteamericanas con una sólida formación dancística y propuestas coreográficas innovadoras, Anna Sokolov y Walding. La mayor parte de los bailes antiguos se han modificado de varias maneras, aunque la mayoría de estos permanecen intactos desde la época prehispánica. El aspecto que cambia mayormente ha sido el vestuario, los materiales utilizados para producir la ropa de danza, adaptándose a los nuevos materiales y a la pérdida de los antiguos. El uso de pieles y plumas es la más antigua de las tradiciones de vestuario, pero hoy en día los trajes pueden ser hechos de telas sintéticas y otros elementos modernos. Las máscaras se utilizan de diversas maneras en la danza mexicana. Pueden ser utilizados para transformar al danzante en un personaje, ya sea metafórica o religiosamente, que puede ser empleado para ocultar la identidad del danzante en festivales como carnavales y así permitir miles de travesuras. En general, el baile folclórico es popular y bien apoyado por diversos esfuerzos del gobierno, pero no todos en la misma medida. Los que se consideran representativos del país y populares fuera de su región de origen, como el jarocho o el jarabe, reciben apoyo regional y federal. Los que no tienen este tipo de popularidad se realizan en su mayoría en los eventos religiosos locales y regionales, mientras que tanto apoyo se orienta a preservar las formas de baile, las formas de arte fuera de México aún tienen influencia. La danza tradicional se enseña junto al baile más moderno, como la salsa, el merengue, el hip hop, entre otros, en varias escuelas y centros culturales en todo el país con algún efecto cruzado. Hoy en día, el baile folclórico mexicano tradicional es un elemento definitorio de la cultura popular de México a nivel nacional e internacional. La preservación y promoción de los bailes a nivel nacional han dependido si son o no vistos como parte de la identidad del país. Es una de las pocas áreas donde las prácticas indígenas son conservadas y promovidas en lugar de ser despreciadas o eliminadas. Durante el paso del tiempo y hasta la actualidad, las obras de danza moderna incluyen aspectos como el humor, las actuaciones y los movimientos más descontracturados, innovando constantemente y donde no se usan los referentes, dando gran importancia a la creación y la originalidad.